Bitcoin hizo un nuevo máximo histórico, pero ¿qué está sucediendo con el mercado? En el momento que rompemos estamos abajo otra vez y la realidad es que ya hemos hecho varios máximos históricos acá en este ciclo y no terminamos quizás de ver esa fase explosiva. Fases como las vimos en ciclos anteriores, que cuando Bitcoin rompe el alto histórico, entramos en esta fase de descubrimiento de precio. Igual acá podemos ver en el momento que se rompe el alto histórico, descubrimiento de precio. Eso no lo hemos visto ahora mismo en este ciclo. Así que si tú te preguntas qué está pasando con este mercado, qué es lo mejor que puedo hacer ahora, me conviene tener alts, me conviene tener moneda estable, vamos a ver dónde estamos en este mercado, porque si bien el retail no está acá, lo podemos ver con los downloads del app de Coinbase, está en el ranking posicionada de 250 o más, cuando sabemos que en fases eufóricas llega a llegar al número 5, al número 3, top 3, ahora mismo no está ni cerca, pero lo que sí hay es institucional, mucha intención, adopción institucional, viendo un poco este Bitcoin rush que está sucediendo. Por otro lado vemos negocios reinvirtiendo, aumentando los gastos de los negocios, lo que indica que va en crecimiento en la economía. Pero ¿dónde deja todo esto al resto de monedas, a las altcoins? Y para eso necesitamos entender dónde estamos en este ciclo. Eso es lo que nos ha permitido tomar ganancias en los mejores momentos, lograr posicionarnos en compra en los mejores momentos, y no me refiero al máximo o al mínimo, sino entendiendo en dónde estamos en general en este ciclo. Ok, entonces vamos a ver el día de hoy dónde estamos, qué nos demuestra el mercado y sobre todo, si quieres o no tener exposición a tus altcoins. Shout out a Experts y vamos al video. Estamos acá viendo la gráfica de Bitcoin, cómo hizo este nuevo máximo histórico y bueno, ya estamos de vuelta atrás. Si bien pudiésemos decir que tuvimos cierres diarios por encima, si nos vamos a la gráfica semanal, vamos a ver que aquí pues depende de cómo cierre esta semana, vamos a tener mayor información, a ver cómo nos deja este lenguaje, qué nos está diciendo la gráfica de lo que está sucediendo ahora mismo. Normalmente cuando Bitcoin hace un máximo histórico vamos a tener este tipo de retrocesos. ¿Por qué se liquidan? Porque personas toman ganancias, ¿ok? Es normal, y al estar siendo un bull run un poco más institucional, es normal que veamos, en vez de estas explosiones tan masivas, un comportamiento más estructurado. Sin embargo, vamos a ver, yo considero que vamos a ver esta fase explosiva, es simplemente cuestión de tiempo. Y eso es lo que les quiero mostrar hoy, en qué fase de este tiempo estamos ahora mismo. Ahora, aparte, en el momento en que Bitcoin hace este nuevo máximo histórico, tenemos que Donald Trump nos dice que va a poner ahora de nuevo 50% de tariffs a la Unión Europea, justo en el momento que estamos haciendo el all-time high. Entonces, de nuevo estamos viendo, ¿verdad?, cómo el mercado pues sí, reacciona a todas estas noticias. Tocará ver cómo de nuevo este mismo tema puede afectar al mercado. Sin embargo, ahora mismo un retroceso es una oportunidad. Antes les mostré por encima este gráfico, es literalmente el mapa. Ok, este es el mapa que estamos utilizando para el bull run. El mapa de la estructura del mercado es básicamente analizando todos los ciclos que ha tenido Bitcoin, el comportamiento de onda que ha venido teniendo ciclo a ciclo, para identificar no el punto de compra, no el punto de venta, el máximo, el mínimo, no, para saber en qué fase del ciclo estamos y cuáles posibles targets y zonas son las que vamos a estar trabajando. ¿Ok? No necesitamos saber exactamente en qué punto, que lo podemos aproximar mucho con análisis técnico, sí, pero esto es para entender en qué parte del ciclo estamos y poder tomar mejores decisiones, ¿vale? $150 gratis nos han dado la gente de Coinex para la comunidad. Recuerda que está activa esta promoción. Si tú tienes una cuenta en Coinex con nosotros, o si no la tienes, te la puedes crear. No somos muy grandes en la comunidad, por eso no va a estar muy complicada esta competencia. El único requisito es tener por lo menos 5,000 de volumen de trading, ya sea en futuros con apalancamiento o en spot. Y si tú tienes una cuenta, puedes aprovechar, utilizar. No se trata de ir a quemar fees en Coinex ni nada. Es un exchange sin KYC. Los fees, por cierto, son muy económicos. Pero cuando necesites utilizar un exchange, que quieras hacer algún swap, quieras comprar alguna moneda o utilizarlo como puente, te recomiendo que utilices Coinex porque tienen siempre promociones como estas, y ahora mismo estamos dando $150 a los 3 primeros. Se van a llevar este pote de 150 y el requisito es tener por lo menos 5,000 de volumen de trading. Aprovecha la promo, créate la cuenta y vamos con el video. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar esto a nuestro favor? Obviamente lo he visto en varios videos, voy a mencionar por encima. Vale, sacamos un video en este momento cuando el Bitcoin estaba en mínimos y te explicamos todo esto. Les voy a dejar ese video en la descripción si les interesa ir a verlo, pero vas a entender por qué teníamos tanta convicción de compra en estos puntos. Lo mismo aplicamos acá.
desde enero, finales de año básicamente, estábamos ya hablando más sobre ir un poco a moneda estable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estaba contando toda la estructura del mercado, lo que está sucediendo. Entonces vamos a ver qué está pasando ahora con base a esta estructura de mercado que nos viene respetando tan bien. Fases de nuevo, ¿ok? Y luego aproximamos a distintos puntos. Vamos a ver todo el proceso. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muy sencillo. Vamos a ver, te voy a hacer la explicación aquí súper rápida de cómo podías haber identificado que la primera llegada aquí a los $108,000 eran posiciones de venta. ¿Ok? Lo primero, bueno, en la parte técnica, la estructura que se forma. Todo bien, digamos que no haces análisis técnico. Puedes revisar indicadores, por lo menos de momentum. Aquí teníamos una divergencia muy fuerte en diario. Fíjate cómo todo, inclusive este alto aquí también fue más alto que este. Mientras que había una tendencia alcista en el precio, teníamos la famosa divergencia con el indicador de momentum, demostrándote el momentum bajista. Pero aparte de eso, analicemos la estructura del mercado, fue lo que vimos un poco en ese video, y nos damos cuenta que luego de romper este alto histórico, teníamos aquí básicamente 1, 2, 3, 4, 5, contémosla porque es un doji, 6, 7 semanas positivas, ¿ok? Del precio simplemente subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que sigamos 8, 9, 10 semanas y todas las semanas sean positivas, verdad? Entonces te empieza a subir ese riesgo y aumenta la probabilidad de caída. Luego hablábamos de que teníamos esta divergencia. Sí, también tenemos la liquidez global. Mucha gente habla de cómo cuando la liquidez sube, Bitcoin sube, pero acá hemos venido hablando desde este indicador hace un rato, inclusive en este momento. Y sabíamos que cuando el precio de Bitcoin estaba subiendo, déjenme retroceder acá para que vean, por el contrario, teníamos, acá lo van a ver perfectamente, en la gráfica diaria cuando estábamos haciendo estos máximos, la liquidez más bien venía bajando. Entonces también funciona del otro lado para mostrarte un poco qué puedes esperar. Esto no es una señal. No, la liquidez baja, yo vendo, sube, yo compro. No, la idea acá es entender qué está sucediendo también en la parte macro. ¿Qué más nos dice la estructura? Que siempre acá, más o menos a la mitad de la zona amarilla, luego llegamos a tener este retroceso, que si lo medimos acá, fue un retroceso básicamente de un 30%, 33%. Si vamos al ciclo anterior, vean lo mismo. Luego de romper el máximo histórico de esta línea roja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas positivas y tuvimos ese retroceso a la mitad de esta zona amarilla, ¿ok? Y también de un 33%. Entonces sigan viendo esta similitud de lo que son las fases, ¿ok? No estamos hablando de precios, no, estamos hablando de fases de comportamiento o la estructura del mercado. Aquí luego de romper esta línea roja tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas positivas. Luego de eso, en la mitad del la zona amarilla tuvimos un 37% de retroceso y así se ha venido repitiendo. Entonces, por eso también sabíamos que a la mitad de la zona amarilla, muy probablemente, y que ya teníamos 7 semanas positivas, también podíamos ver un retroceso de aproximadamente del 30%. ¿Ok? Entonces, este tipo de análisis nos permite a nosotros entender en qué fases de este ciclo estamos sin tener que saber exactamente el precio en el que se va a mover. Luego empezamos a ver estas estructuras. Ok, vendimos acá, ¿verdad? Vale. No vendiste todo, vendiste de pronto la mitad. Perfecto. 30, 50, 70%. Depende de tu propia estrategia. Ok, pero tienes la información y puedes tomar decisiones. Porque acá había pánico en el mercado. Pánico. Si tú comprabas acá, estabas loco. A mí me comentaban en los videos que el mercado, que no sé qué. Hey, bro, o sea, ajá, yo entiendo y eso es parte de los indicadores que yo logro ver como creador de contenido y que tengo interacción con varios de ustedes, como que puedo identificar ese sentimiento y utilizarlo para aplicarlo a nuestra propia estrategia, ¿verdad? Entonces aquí, fíjate que cuando estábamos llegando a los máximos, entramos ya en este gap, aproximándonos a los altos anteriores, zona de interés, además nos hizo la misma estructura acá bajista de 3 ondas y si abrimos veíamos el indicador de momentum acá nos estaba haciendo altos más altos en el diario. Déjenme cambiarlo, acá lo van a ver. Fíjense esto, una tendencia alcista en el momentum, mientras que acá estábamos teniendo una tendencia bajista. Esto es como, si lo ven. Entonces teníamos también una divergencia. Por otro lado, revisando la estructura, ¿qué tanto puede estar el precio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas negativas, mini retroceso. Hizo un bajo más bajo donde ya debía de haber subido y ese bajo más bajo nos estaba marcando una divergencia. Y de nuevo, si queremos tener otra confirmación, podemos mirar a la liquidez global y retrocedemos a donde estábamos con liquidez en este bajo y vamos a ver la liquidez en ese momento estaba subiendo fuertemente. Okay. Es en el diario que tenemos la comparación del seguimiento. Entonces vamos a verlo en el diario. Vean cómo se parecen mucho estas gráficas, ¿no?
Tengo que moverla para que se vea. Ahí está. La liquidez estaba haciendo un alto que se nos sale del chart, digamos, aquí, 105. Entonces, la liquidez, la línea amarilla, nos mide la cantidad de dinero que hay ahora mismo en los mercados en general afuera. Mientras más dinero hay en el mercado, más dinero entra a los mercados financieros y activos de riesgo. Esa es la simple analogía detrás de esto, ¿vale? Que si son 70 días que se adelantan, 90, eso no importa, podemos utilizar 80 y promediarlo. No estamos buscando puntos de precio máximos, para eso no se usa este indicador. Entonces, acá teníamos que en el momento que estaba haciendo estos bajos, el indicador nos estaba indicando alto más alto. Ya nosotros sabíamos que se venía ese alto más alto, básicamente en la estructura de Bitcoin, y utilizamos todo eso que te mostré a nuestro favor para poder comprar acá. Y cuando te da miedo, puedes quitar el miedo porque tienes una estrategia que te está diciendo la compra, y si eres disciplinado lo haces. Pero si no sabes nada de esto, ¿cómo vas a comprar Bitcoin en $74,000 si se va para 40,000, bro? Literalmente, ¿no? Entonces se trata de tener una estrategia, tener disciplina y hacer de verdad el análisis necesario para poder basar todas tus estrategias, tanto las de DeFi, si entrar a un pool de liquidez, si no, si colateralizarlo, cómo bajar el impermanent loss, todo se basa en qué fase de mercado estamos ahora mismo. Entonces, cuando entendemos todo este análisis y estos gráficos, podemos ya tomar una decisión más informada. Además, vimos que, bueno, otra agencia más, porque ya había sucedido, puso a los bonos, a la deuda americana como AA más, o sea, le quitó el rango de AAA de súper seguro, como una inversión súper segura, le bajaron un poco su rating crediticio, es como se le dice. Además, vimos que la Fed la Fed tuvo que imprimir dinero, digamos, básicamente para que se compraran los bonos, se hizo una subasta de bonos y no hubo compradores. O sea, bueno, básicamente diciéndote que no hay interés en comprar la deuda. Y obviamente la Fed imprimió dinero y compró los bonos. Fue lo que sucedió, ¿verdad? No es como que de dónde va a salir el dinero. No hay dinero, ¿quién lo compra? O sea, lo imprimen y ya. Y esto es básicamente esa inflación, y por eso mismo es que ha venido bajando ese rating, porque mientras más deuda tiene Estados Unidos, más se anticipa la gente que se va a tener que imprimir mucho dinero para pagar esa deuda, lo que significa que el dólar va a perder valor. Entonces, ¿para qué quieres comprar un bono del 4% si sabes que el dólar se va a devaluar mucho más y no te vale la pena comprar ese bono? Es lo que está pasando un poco ahora mismo. Y bueno, el famoso melt-up, lo que es la teoría del melt-up que va a venir, todo esto, y cada vez se acerca más, ¿verdad? Y obviamente la venimos participando y exponiéndonos. Al final todos estamos aquí por una sola razón, y es por dónde podemos nosotros preservar y crecer nuestra riqueza, que no sea en dólares que cada vez valen menos porque se imprimen de la nada. Ese es todo el valor que tiene Bitcoin, y es el foco que hay que mantener cuando de pronto nos metemos mucho en el día a día y se nos olvida cuál es la principal razón por la que estás acá. Sí, obviamente, el objetivo de entrar a un mercado financiero es ganar dinero, no hay otro. Pero sabes que estás compitiendo contra todo el otro resto de personas y de ballenas o élites que están también en ese juego de ganar dinero, tienen más dinero que tú y tienen más experiencia que tú. Entonces necesitamos una estrategia y necesitamos entender este tipo de cosas para tomar decisiones basadas en hechos. Y si nos venimos a revisar acá de nuevo los ciclos un poco para entender qué sucede de verdad luego de este retroceso, vemos simplemente la expansión hacia nuestra siguiente zona importante o nivel de Fibonacci acá marcado en la línea verde, que es el mismo nivel de Fibonacci que tendríamos por acá. De ahí salen esos primeros targets que hemos hablado de 160,000, 170,000 para el Bitcoin. Ese sería literalmente el siguiente target en nuestra zona después de haber tenido este retroceso de un 30% aproximadamente. Igual acá, luego del retroceso, el target o el próximo retroceso vino hasta nuestra zona verde, y de nuevo acá en la zona verde, ¿verdad? Fue que vino el retroceso. Entonces podemos estar esperando, sí, unos targets para los próximos meses de un Bitcoin sobre los $150,000 muy fácilmente, ¿ok? Ahora, lo que hay que entender es que cualquier cosa que pueda suceder ahora mismo con noticias o con Bitcoin acá, en el corto plazo, luego de haber hecho este máximo histórico, que es normal tener un retroceso, y más bien ahora entendemos por qué ese retroceso es una oportunidad. Sin embargo, muchas veces Bitcoin no suele dar la oportunidad del retroceso, ¿ok? Lo vimos por lo menos cuando Bitcoin llega acá a su primera zona y rompe la EMA, no da retroceso, no hay retroceso, simplemente llega a la siguiente zona, la rompe, mini retroceso a la misma zona, o sea, no hay un retroceso real y sigue subiendo. Aquí de nuevo no hay retroceso más que este de acá, que no fue mucho, y sigue subiendo, ¿ok? Entonces, cuando la gente espera el retroceso para comprar, Bitcoin no te da el retroceso. Empieza a respetar estos niveles así de acumulación, expansión, acumulación, expansión. Ahora mismo
¿podemos tener un retroceso? Sí, porque hicimos el máximo histórico y ahora mismo los que quieren comprar y no esperar un retroceso, ahora sí te va a dar el retroceso, ¿verdad? Es algo así, literalmente. Pero entendiendo la fase y la zona de mercado en la que estamos, ¿vas a vender todo o vas a no comprar nada y esperar a que dé el retroceso para comprar? Ahí es donde está el fallo, porque no tienes una estrategia. Te vas a dejar llevar por las emociones y no tienes una estrategia. Entonces, lo primero que tienes que hacer, luego de entender esta fase, es armar tu estrategia, ¿vale? Con porcentajes, como lo hemos venido comentando. Ahora mismo sí hay posibilidades de tener un retroceso, claro que sí. Vamos a ver cómo cierra el día, porque acá estamos viendo que la gráfica semanal no va a cerrar por encima de este alto histórico, mostrándonos quizás esa debilidad. Y en el diario tenemos una vela envolvente a la anterior, justo en esta zona clave, retroceso, y el retroceso justo a la zona de liquidez y no logra romper por encima. Entonces este closing de esta vela del día de hoy nos va a dar mucha información para ver si podemos venir de pronto a buscar esta EMA o tener un retroceso un poquito más profundo. De nuevo, no te extrañe que te dé este retroceso muy corto, ahorita no es ni de 5% literal, es de 4.3%, a lo mejor eso es todo lo que nos da, ¿verdad? Entonces por eso, si tú no tienes nada ahorita, vale, vas a esperar todo, comprar cuando dé un retroceso profundo que a lo mejor no te da, o vas a comprar 100% aquí y si da el retroceso todo tu portafolio va a caer, ¿verdad? Ahí es que te das cuenta que no te has hecho estas preguntas y de pronto no tienes esa estrategia. El total market cap de criptomonedas en general, vean lo que tenemos acá. ¿Okay? Luego de este retroceso, simple estructura de mercado. No, aquí no hay, digamos, no hay que entender mucho, no hay que complicarlo y tratar de meter 80.000 indicadores y que no sé qué. Es simple estructura de mercado. Tuvimos un bajo, luego un alto, luego un bajo, luego un alto, luego un bajo, más alto que el anterior. Es una tendencia alcista, ¿verdad? Y queremos ir a favor de la tendencia. La capitalización en general de las criptomonedas es una tendencia alcista. Sí pueden haber fuertes retrocesos, si nos alejamos vemos más los retrocesos fuertes, pero bueno, simplemente vemos la estructura desde otro punto de vista más macro y tenemos lo mismo, bajos, altos, altos más altos, tendencias alcistas, ¿ok? Entonces queremos ver estos niveles, capitalización de mercado, que coinciden con el análisis también que estamos haciendo estructural, con estas zonas de FIBO, ¿ok? Y te lo voy a mostrar, mira, vamos a verlo en mensual, que es donde podemos tener una mejor idea, y hagamos un buen zoom a esto, y vamos a ver cómo va este flujo, digamos, o esta tendencia, y podemos ver que hay una especie de canal acá, no que la línea exacta, que dónde va, no, simplemente entendemos que este es más o menos el rango en el que viene subiendo. Y este rango de acá es el que queremos ver que se siga haciendo. Entonces, fíjate cómo más o menos estos niveles superiores de rango coinciden con las extensiones que tenemos puestas del 4.23 de FIBO acá, las zonas superiores, estas dos, igual que fueron las que agotaron la capitalización de mercado en el ciclo anterior también. Entonces, tenemos confluencias interesantes acá. Sin embargo, para que estos movimientos puedan suceder en el crypto market cap en general, no creo que vaya a ser solo Bitcoin, ¿verdad? Y las personas, o sea, y es la realidad. Este es el Bitcoin Rush. Muchas personas, instituciones, no te compran esas altcoins, ¿verdad? Te van por el Bitcoin y yo tengo muchos amigos que están en esa industria y les pregunto, y tienen su Bitcoin y tal, pero altcoins, ¿verdad? Porque Bitcoin es el oro digital, es toda esta narrativa que estamos hablando de la deuda. Las altcoins son simplemente, ¿verdad? Como ya son startups, es otro mercado. En finanzas en general, aquel que te está invirtiendo en oro, a lo mejor no está interesado en invertirte en startups, o a menos que sea una persona que compre cosas de bajo riesgo. Lo mismo sucede acá. Vamos a ver a esos inversores comprar cuando mucho Ethereum, ¿verdad? Pero unos que otros son los que van a ir. El que te compra el ETF no va a ir al altcoin. Eso es la realidad. Pero ¿cómo funciona esto en sí? Ahora, esto no quiere decir que las altcoins no vayan a subir, no, todo lo contrario. Ellos van a impulsar el precio de Bitcoin, Ethereum va a subir si Bitcoin sube. Y claro que las altcoins van a subir. ¿Okay? No se trata simplemente de que nosotros vamos a comprar Bitcoin y no vamos a comprar altcoins. No, cuando ellos compran Bitcoin, Bitcoin sube y mucho del dinero fuerte en el ecosistema, al igual que en las finanzas, no se mueve solo por el activo líquido o qué compro, sino por el colateral. Es decir, mucho del dinero que va a fluir a altcoins va a ser de Bitcoin puesto en colateral. Entonces, si tú tienes un Bitcoin en 80.000 en colateral y viene un bull market que te lleva ese Bitcoin a 100.000, $180.000, por poner un ejemplo, tienes mucho más colateral, tienes mucho más capital, mucha más,
mucho más poder de deuda, tienes más liquidez, estás en profit, entonces estás dispuesto a tomar más riesgo porque no te importa arriesgar lo que ya ganaste. El hecho de que Bitcoin suba va a subir el colateral de literalmente la mayoría de inversores fuertes que utilizan son estrategias de colateral. Pero ahora, si venimos a ver la capitalización de lo que son altcoins o el total market cap, excluyendo a Bitcoin únicamente, ¿ok? Desde el 2021 no hemos visto un máximo histórico todavía. Este mercado no ha visto esa fase de descubrimiento de precio, lo que es el total market cap, sin incluir Bitcoin. Pero ahora sí, vámonos a la dominancia de Bitcoin, que es el gráfico que todos quieren ver, ¿verdad? Porque entendemos que en estos momentos que baja fuertemente 2017 bull market, baja fuertemente 2021, bull market, alt season. Queremos ver ahora la bajada fuerte que nos haga subir todo el mercado, que haga que la capitalización de Total 2, Total 3 de altcoins suba fuertemente. Va a ser la caída de la dominancia de Bitcoin cuando Bitcoin mantenga esos precios elevados. Y son en esos momentos más tarde en el bull market donde más sube el mercado y donde vamos a ver que despierten esas altcoins porque va aumentando esta curva de riesgo. Entonces es normal que ahora estemos viendo a Bitcoin subir y es normal que estemos viendo la dominancia subir. De hecho, venimos esperando que llegue a esta zona inicial de alrededor de los 66. Puede que llegue a la zona superior de los 71, por eso la tengo marcada como para no paniquear si esto sigue subiendo más. Pero acá ya yo voy a empezar a posicionarme. ¿Por qué? Porque son las probabilidades, es lo que me dice mi estrategia y es lo que me funciona. Entonces, si acá el mercado, esta dominancia sube más porque el mercado cae, ¿verdad? Lo podemos ver acá. Teníamos esta zona en la que queríamos que rechazara para seguir la continuación y nos rechaza, nos deja una mecha, muestra fuerza alcista, aperturas y cierres más altos en diarios. Básicamente nos está confirmando que la dominancia va a seguir subiendo. Probablemente llegue a la zona de 66 que les comenté, pero antes de llegar, ¿verdad? Subir, sacar este alto, la liquidez anterior, toda la liquidez que está en este canal. Aquí luego sí hacernos alguna estructura y podemos buscar una continuación a la baja si nos confirma aquí esta estructura. Creo que este es un muy buen escenario para posicionarte en esos altcoins, que si te fijas, ahora mismo vimos altcoins caer 10, 15% simplemente porque Bitcoin cayó un 4%. También tenemos un índice del dólar cayendo, lo que nos muestra la fuerza del dólar. Y un dólar débil es bueno para los mercados que están valuados en dólares. Básicamente van a subir porque el dólar está bajando, es lo normal, es el ciclo de la deuda. Sí, todo va a subir, buenísimo, pero también hay que entender qué es lo que está pasando. Todo está subiendo porque cada vez el dólar vale menos. Todo va a ser más caro y la mayoría de personas no tienen esta información. La mayoría de personas no tienen activos, están en dólares y cada vez va a ser más difícil para esas personas que no están invertidas. Por eso está esa teoría de que se va a eliminar la clase media y es simplemente porque aquellas personas que logran entender que tienen acceso a información, no acceso porque todos tienen acceso, la realidad es que ponen en el trabajo y se informan, se preparan para esto y pueden ganar en este juego del dinero porque entienden cómo funciona. Si el resto de personas que no tienen ni idea de eso, simplemente tienen dólares, pagan, les pagan, ¿verdad? Viven más quizás ahí el mes a mes, no tienes ni idea de cómo funciona el bono y la deuda y cómo cada vez están imprimiendo más dinero y diluyendo lo que es el poder del dólar. Eso es básicamente todo lo que estamos viendo en esta gráfica, que podemos ver en una gráfica mensual. Esto es una tendencia bajista, bajista. Y volvemos a lo mismo, no hay que entender mucho. Veamos nada más la estructura. Hizo un alto, después de ese alto te hizo un bajo, que era más bajo que el anterior, o sea, una tendencia bajista. Luego hizo un alto, más bajo, ¿verdad? Sigue la tendencia bajista. Luego aquí hizo otro bajo, que fue este de acá, ¿verdad? Más bajo. Luego aquí está subiendo y está buscando hacer ¿qué? En base a la estructura. Un alto para mantener esta tendencia bajista porque queremos ir a favor de la tendencia. Consideramos este alto. La estructura nos está mostrando como ahora aquí dentro, si nos acercamos, vemos también esa estructura de alto. Luego aquí otro alto más bajo y un bajo más bajo que el anterior. Entonces, estamos viendo acá esto. Puede que en algún momento tengamos algún retroceso, sí, pero en general estamos buscando incluso un DXY por debajo de los 90 en este índice, inclusive venir a tomar esta liquidez, lo cual sería muy positivo para los activos. Y si vemos también la dominancia de la moneda estable, es esta de acá, entonces es una tendencia alcista. Pero fíjate, cada vez que hemos tenido caídas fuertes, tenemos un comportamiento similar. Fíjense acá, tenemos una caída fuerte acá. Quizás en la gráfica no se nota mucho por la escala, pero vean, voy a medir esto desde el máximo hasta el mínimo, 70% en la caída de la dominancia de moneda estable. ¿Qué pasó en 2017? El bull market, ¿verdad? La explosión de Ethereum. Luego
sube, 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 sube hasta 2000. Acá vemos otra caída fuerte. Aquí hubo caíditas, ¿verdad? Y siempre retrocesos. Aquí podemos ver otra caída fuerte que fue en 2021, 63% de caída en la dominancia, que fue la alt season del ciclo anterior. Y ahora estamos acá y hemos visto estas caídas en la dominancia. Esta principalmente de 2023, a finales de 2023. Se pudiese decir que hubo muy buenas subidas, quizás no fue el bull market, pero hubo buenas ganancias en el 2023. Luego aquí vemos otra caída que sucedió, terminando la caída ¿dónde? En diciembre de 2024. Qué casualidad cuando todo lo demás nos estaba mostrando que se venía la caída del mercado y la dominancia sube, ¿verdad? Es correlación simplemente. Y ahora mismo estamos esperando que venga otra caída, que es esta acá, y queremos que esa caída continúe con la estructura bajista que venimos haciendo, para que nos haga ahora sí un bajo más bajo que el anterior. Por eso queremos ver una dominancia por estos niveles del 3% que llevarían a esa capitalización de mercado a un punto mucho más grande con el crecimiento que estamos teniendo. Luego de acá, considero que la dominancia puede venir y llegar a esos niveles anteriores del 10% fácilmente, lo que sería el próximo bear market, que considero que sería de los más fuertes literalmente que hemos visto en cuanto a la cantidad de dinero que se va a salir, que va a haber de pérdidas también, porque simplemente es parte del juego, ¿verdad? Muchas personas van a estar comprando en los peores momentos, al igual que muchas personas venden en los peores momentos. Vale, si llegaste hasta acá, te felicito porque quiere decir que entendiste, y no todas las personas entienden lo que se comenta en este tipo de videos. O si no entendiste, quiere decir que estás interesado también en seguir aprendiendo, y por eso quiero traerte esta oportunidad. Hemos abierto completamente gratis el acceso. Como saben, tenemos nuestra comunidad, el programa de Invest, literalmente 7 días completamente gratis. Puedes entrar, tienes que poner tu tarjeta simplemente para que no entre cualquier bot, ¿verdad? Pero no te va a cobrar, es gratis. Y a todas las personas que entran, gratis igual, vamos a tener una asesoría literalmente 1 a 1. O sea, vamos a agendar y yo personalmente voy a ver tu portafolio, voy a ver qué estás haciendo, voy a sacarte las dudas, ¿verdad? Te voy a comentar, vas a tener 1 hora directa conmigo donde me voy a comprometer a ponerme en tu posición y hacerte las mejores recomendaciones para tu caso específico, tanto en estrategias de DeFi, en mercado, en cómo organizar tu portafolio, y todo eso lo vas a tener completamente gratis. Luego, obviamente te va a gustar, te vas a querer quedar, pero si no, puedes simplemente salirte sin compromiso, no tienes que pagar absolutamente nada. Lo tenemos acá en nuestra comunidad de Skool, puedes venir, somos varios miembros por acá, tenemos absolutamente todo. Puedes ver en el calendario, tenemos 3 reuniones en vivo a la semana donde podemos ver dudas básicos, tenemos sesiones de DeFi, sesiones de análisis de mercado, compartimos aquí en la comunidad ideas, hacemos sesiones de nodos, de airdrop, mandamos ideas de inversión. Una de las mejores recientemente fue la de Kaito, la enviamos hace como unas 3 semanas, 25 días, y desde ese precio Kaito ha hecho más de 2x, aún cuando el mercado ha venido retrocediendo, se está manteniendo sobre los $2. Muy buen proyecto Kaito. Además de esto, tienes todos los módulos que hemos creado, literal diseñados el paso a paso de lo que yo hubiese querido que me enseñaran en este orden para entender todo. La parte de finanzas, la parte de la deuda, entender la tecnología, cómo funciona esto del Web3, crear tu portafolio, luego de crear ese portafolio, cómo generar ingresos en DeFi con ese portafolio, cómo aprender de Web3, literalmente muy completo, y tienes acceso a todas las reuniones, a las ideas. Únicamente vale $87 al mes, pronto va a subir a 97. Si tú entras ahora en 87, tu precio de por vida es $87. La idea es incentivarlos un poco, darles la posibilidad de probarlo, de tener la reunión completamente gratis.